Yo quisiera, pastor, antes de dar el tiempo a los hermanos, únicamente pues expresarles, ¿verdad? Lo impactado que he sido por esa enseñanza, principalmente cuando el pastor Jorge decía cómo nuestra manera de ser iglesia ha sido seriamente afectada por la vista católica romana acerca del servicio. Eh, Casi la mayoría de nosotros venimos de trasfondos de iglesias pentecostales y pues algunos de ustedes no me dejarán mentir que las cosas en cómo se hacían ahí es efectivamente crear un montón de ministerios para que la mayor cantidad de creyentes pudiera participar activamente en el servicio, haciendo esa separación que explicaba el pastor Jorge entre clérigos y laicos, ¿verdad? Y entonces llegamos al punto de tener una eh, absurda colección de ministerios de todas las cosas, de ministerios de baño, de ministerio de esto, de ministerio del otro, de ministerio aquí, de ministerio allá. Y de la iglesia en la que yo venía, habían como todas las letras del abecedario de grupos de servidores, grupo de servidor A, B, C, D, hasta llegar a la Z, y se rotaban mensualmente para que todos pudieran participar. Y entonces, obviamente, había una clara distinción entre los que eran servidores y entre los que eran de la iglesia, ¿verdad? Porque los servidores llevaban con su corbatita, con su placa de servidor y con todas las cosas. Y entonces, esa era la manera como se servía en la iglesia. Cuando llegamos a una iglesia de sana doctrina, yo empecé a buscar las mismas cosas que tenía en esta otra iglesia. Entonces le pregunté a mi pastor, y pastor, ¿por qué no tienen servidores? Entonces la respuesta que él me dio me impactó profundamente y me hizo entender claramente la perspectiva bíblica acerca del servicio. El pastor me dijo, mi hermano, porque aquí todos nos servimos a todos. ¡Wow! Dije yo, qué cosa más tremenda. Y en verdad que ese es el verdadero servicio cristiano y ese es el sacerdocio eh, que todo creyente es llamado a ejercer. Entonces, yo quiero que nuestra iglesia local pueda distinguir estas cosas cuando las mira en otras iglesias y que se dé cuenta cómo esas cosas van afectando la cultura de la iglesia y cómo en nuestra iglesia local tratamos de evitar esas cosas, de no promover este tipo de multiministerios dentro de la iglesia local, porque lo que importa es el servicio de cada creyente, el sacerdocio de cada creyente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocer esas cosas. Así que muchas gracias, Pastor Jorge, por hacernos ver, por hacernos ver eso. Aún así necesitamos gente que haga la limpieza, ¿verdad? Sin embargo, es muy verdadero lo que acabamos de ver. El hecho de lo que decía el pastor Manuel. La Biblia tiene tantos principios que normalmente tú los encuentras con esta descripción, los unos a los otros, que no necesitas un nombre, no necesitas una plaquita, no necesitas un corbatín, lo vives. La iglesia cuida a la iglesia está tratando de restaurar a la iglesia anima a la iglesia. Y eso es lo que encontramos en las cartas. Imagínense 1 Tesalonicenses, cuando dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está hablando de gente que está sufriendo quizás dolores bien profundos pensando que ya no hay esperanza para los hermanos que murieron. Estamos hablando de una consejería de un nivel especial y Pablo le dice a todos, aléntense los unos a los otros con estas palabras. Significa que no es un ministerio simplemente para algunos, sino que todos tenemos una parte importante en este sacerdocio. Y eso es bien importante, hermanos. El momento en que uno deja de mirar la iglesia como ellos y la ves como nosotros, inmediatamente todo cambia en nuestra manera de entender. Ah, es que nadie ha visitado a tal hermano. No, ya no preguntas así. Lo vas a visitar. No, es que llegó, pero nadie se le acercó. No, ya no preguntas así. Tú te le acercas.
porque entonces se convierte en una realidad donde tú eres parte, donde es parte de tu sacerdocio el tener que hacer lo que Dios te manda hacer. Y eso es parte de entender estas llaves. La iglesia somos nosotros, y aunque amamos a nuestros pastores y Dios los puso con una autoridad legítima sobre nosotros, la iglesia tiene responsabilidades que cumplir y nosotros tenemos que ser conscientes de esas responsabilidades para poder hacerlas bien. Así que eso. Hermanos queridos, quizás si no hay ninguna pregunta ahora, quizá el miércoles pudiéramos tratarlas y seguir analizándolo, pero quiero darles la libertad de que si tuvieran algo que decir o comentar, estoy muy abierto a escucharles y a tratar de responder. Hermano Henry. Hermano Jorge, bendiciones, un gusto. Muchas gracias por la enseñanza en primer lugar. La verdad es que muy ansiosos de poder estar presencial, pero sabemos que los planes del Señor son perfectos y mientras estamos aquí unidos virtualmente, quisiera pues nuevamente darle las gracias por la enseñanza el día de hoy y asimismo compartir la siguiente consulta que surgió a partir de la misma enseñanza. Existen puntos dentro de la eclesiología en los cuales no se puede ser dogmático, en los cuales se debería de evitar ser dogmático, y si los hubieran, ¿cómo debería la iglesia hacerlo saber a su pastor sin ser considerado alguien que quiera causar discordia o división entre los hermanos y evitar hasta cierto punto ser, por ejemplo, excomulgado? Si el pastor, por ejemplo, opone resistencia a un punto dogmático en específico sobre el cual no se debería de ser dogmático. Henry, esa es una pregunta excelente, mi hermano. Y permíteme tratar de responder de una manera sencilla, tratando de entender un tema que yo le llamo estructuras eclesiásticas. A veces, cuando uno tiene un entendimiento distinto de lo que es la iglesia, y voy a ilustrarlo con mis manos, ¿ok? Imagínate que algunos ven la iglesia así, teniendo arriba al pastor o a los pastores, debajo del pastor los líderes, y debajo de los líderes la iglesia. Entonces, en esta estructura así, y me gusta repetir, es una estructura que a veces es injusta, y te voy a explicar por qué. Porque todos están tratando de hacer y de honrar a Dios en lo que hacen. Entonces tú tienes un pastor que entiende, esta es la casa de Dios, yo tengo que cuidar la unidad. Y entonces el pastor, en ese deseo de cuidar la unidad, puede ser muy estricto, muy firme, muy dogmático a veces en cosas. Y cualquiera que pensara distinto podría ser visto exactamente como tú dices, como alguien divisor o alguien que quiere hacerle daño a la iglesia y entonces va a ser reprendido por pensar diferente. Pero eso pasa cuando la estructura es así. Este pastor está queriendo hacer las cosas bien, pero sin querer impone un dogma sobre la iglesia. La iglesia que es libre no puede vivir esa libertad porque se siente aprisionada por ese control y a veces hasta se pudiera sentir manipulada de alguna manera. Y tienes a los líderes en medio que a veces funcionan como una especie de pared, cuidando al pastor y hablando a la iglesia o llevando mensajes del pastor hacia la iglesia. Entonces, el ambiente en la iglesia, no siempre, pero muchas veces por causa de esa estructura así, se convierte en un ambiente hostil. Un ambiente hostil donde se tiene que cuidar la murmuración, los divisores, lo que pasa, porque entonces hay cosas que simplemente se establecen, se le informan a la iglesia y la iglesia tiene que estar de acuerdo, porque si no es como si estuviera en contra de Dios al no estar de acuerdo con todas las determinaciones que pudiera tener su pastor sobre ese tema en particular. Ahora, Henry, es bien importante escuchar esto. Creo que es una estructura que nos lleva a una guerra injusta, porque todos tienen el deseo de querer hacer las cosas bien y sin querer se termina haciendo daño los unos a los otros. Ahora, yo creo que la estructura de la iglesia, a la luz de lo que estamos mirando, tiene que ser así. Donde sí tienes pastores que están sobre la iglesia,
pero donde tienes una iglesia que no está bajo sospecha, que no está acusada de ser divisor o de pensar distinto, porque hay cosas que legítimamente la iglesia tiene el derecho de saber. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo que lo vamos a ver el miércoles con más detalle, pero piensa en esto. Si alguien, por ejemplo, está causando problemas y divisiones, y el pastor que tiene una estructura así dice, a este hombre lo voy a expulsar, porque este hombre causa división y no quiero que siga hablándole más a los hermanos porque le va a hacer daño. Y el pastor entonces no explica el caso, simplemente anuncia, esta persona fue retirada por un acto de completa falta de sujeción a la palabra de Dios. Personas naturalmente van a tener dudas. ¿Cómo así? ¿Y qué hizo? Si este era un buen hermano, ¿por qué lo trataron así? ¿Será que es un tema personal? ¿Será que mi pastor se equivocó? Y se comienzan a levantar un montón de sospechas que no deberían estar. Quizá el pastor con la mejor voluntad quitó a esa persona de en medio para que no le hiciera daño a la iglesia, pero la iglesia, a quien se le tenía que rendir cuenta sobre algo así, porque ella es la que tiene la autoridad sobre eso, al no rendírsele cuenta, simplemente informársele, se levantan sospechas. Ahora, piensa qué pasaría si nosotros siguiéramos el lineamiento bíblico con respecto al tema. Hay un hombre que está causando división, verdadera división. Digamos que está enseñando falsa doctrina, Henry, en medio de la iglesia. Entonces el pastor se acerca y le dice, hermano, hay 2 o 3 personas que me han dicho que los ha llamado para hablar de esto. Eso no es lo que creemos en esta iglesia. Nosotros te amamos y en el momento en que nosotros te recibimos como miembro, tú dijiste que te ibas a someter a la disciplina y a la doctrina de esta iglesia y tú no lo estás haciendo. Te ruego que no sigas haciendo esto o voy a tener que anunciarlo a la iglesia para poder señalarte públicamente por lo que estás haciendo. Digamos que él continúa y sigue haciendo lo malo. Entonces el pastor convoca a la iglesia y llama a este hombre y delante de toda la iglesia le dice, hermano, yo te advertí en privado que no hicieras esto. Tú estás enseñando esto y esto, sí. Y tú estás diciendo esto, lo cual es contrario a lo que nosotros enseñamos, sí. Y tú llamaste así, sí. Te ruego en el nombre del Señor que te arrepientas y que no sigas en eso, porque lamentablemente si tú no te arrepientes, vas a tener que ser desechado de la iglesia. Delante de toda la iglesia, lejos de causar simplemente una vergüenza pública, lo que tú estás haciendo es rendir cuentas. Porque, Henry, aún los pastores con las mejores intenciones podemos equivocarnos en nuestro juicio. Y aunque nosotros podemos guiar a la iglesia en medio de la disciplina eclesiástica, nosotros necesitamos poder poner esos casos delante de la iglesia para que la iglesia los pueda considerar. ¿Y sabes qué pasa? Si ese hombre vuelve a hablar con respecto a la doctrina otra vez y tiene que ser sacado, nadie va a sospechar diciendo, es que mi pastor tenía algo malo en contra de ese hombre. O aquí creo que se cometió un acto de injusticia. No. Entonces, esa es la importancia de entender la eclesiología desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende cómo manejar esa estructura y qué cosas le corresponden legítimamente a la iglesia y qué cosas le corresponden legítimamente a los pastores y aprendemos a vivir en ese orden, realmente las iglesias pueden caminar en un orden bíblico porque estamos caminando en la iglesia del Dios vivo. Y eso entonces nos hace que no podamos ser dogmáticos sobre cosas que no debemos ser dogmáticos. Por ponerte otro ejemplo, yo digo, hermanos, el dinero que hemos recogido como iglesia, vamos a invertir tanto en tal cosa, y lo he dicho porque yo soy el pastor. No es así como funciona. Si el dinero se recoge, sería correcto que el pastor presente un presupuesto con todos sus argumentos bíblicos. Hermanos, creo que esto así, del dinero que recibimos, creo que las misiones tienen que ser ayudadas así, y creo que podemos hacer esto y esto y esto, y proponerlo delante de la iglesia. Y una iglesia que siente paz hacia su pastor, que ama su liderazgo, porque es un liderazgo con el que participa y no solo informa a la iglesia, sino que vive en una verdadera comunidad. La iglesia dice, pastor, si usted cree que es lo mejor, estamos de acuerdo, cuente con nuestro apoyo. Qué diferente es el hecho de poder llevar las cosas así. Y a mí me gusta decirlo así, Henry. La iglesia, siempre que he tenido que presentar presupuestos, no siempre hacen lo que yo les digo. Es decir, nunca hacen cosas muy diferentes a lo que he pedido, pero siempre perfeccionan la idea inicial que yo tenía.
y ven cosas que yo a veces no podía mirar, y ven a veces son más generosos de lo que yo podría haber pensado que yo era. Y entonces, qué bendición es poder caminar entendiendo que hay cosas que se preguntan y que se tienen que vivir en esa forma, y hay cosas que no se preguntan. Si tenemos que reunirnos en el día del Señor, es algo que no se pregunta, es una orden de parte del Señor, y nuestro mandato es tener que hacer que se cumpla la palabra. El pecado se debe disciplinar, las ordenanzas se deben celebrar, se debe exhortar a alguien que no está viviendo conforme a la verdad, y para eso no se pregunta. Los pastores tienen el derecho legítimo de escoger en base a lo que la iglesia necesita, qué cosas predicar, qué cosas enseñar, incluso hasta qué personas invitar. Y esas cosas son un permiso legítimo que tiene un pastor en una iglesia, donde no tiene que someterlo ni a votación ni al criterio de la iglesia, porque nosotros somos servidores de un rey soberano sobre la iglesia. La iglesia no es una democracia, es una monarquía en un sentido donde Dios es el rey y nosotros somos los emisarios de ese rey para hacer cumplir lo que él ha mandado. Y en otras cosas, la iglesia debe ser congregacional completamente, porque es la realidad de la sabiduría que Dios le ha dado a la iglesia. Y entonces cuando uno aprende a convivir con esas cosas y a veces delimitar ciertas líneas, es donde realmente uno puede encontrar mucha paz, Henry, con respecto a este tema. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Buenas noches, Hermano. Pastor Jorgito. Hey, Noé. Sí, saludo, muchas gracias por el tiempo y la edificación de este tema tan importante. Yo quería enfocar mi pregunta en el tema que usted más o menos abordó durante la sesión, sobre cuando una iglesia está en ese periodo de crecimiento, que es nueva, y en este asunto del gobierno de las llaves de la iglesia, debe de esperar, digamos, en el caso del pastor, un tiempo prudencial, una vez analizando las personas que componen la iglesia, para que los hermanos puedan tomar esa responsabilidad de las llaves del reino. Debe de haber una etapa de cierta madurez en este grupo de creyentes en la iglesia, cuando se está en esa etapa de crecimiento, de formación. Sí, creo, mi hermano Noé, que la responsabilidad que hay, es decir, vamos a ilustrarlo otra vez con la idea de la mamá, ¿ok? Cuando nace el bebé, esa jovencita ya es mamá. Y aunque sea inexperta, todavía le falten muchas horas de sueño y le falten muchos esfuerzos y muchas malas noches, ya tiene la responsabilidad, a pesar de ser inmadura, digamos así, en su entendimiento de su responsabilidad. Desde el principio de una iglesia, Noé, la iglesia debe saber cuáles son sus responsabilidades. Y aunque no tenga que ejercerlas directamente al principio, es necesario que tenga que ser instruida y enseñada en eso. Así que los pastores, y otra vez vuelvo al mismo concepto, los pastores entendemos nuestro ministerio pastoral cuando entendemos quién es la iglesia y cuáles son las responsabilidades que Dios le ha dado. Si yo soy la iglesia, entonces lo importante es que yo esté bien nutrido, que esté aprendiendo, que esté creciendo, que yo sea bautista reformado en mi doctrina. Pero si la iglesia es las personas que han sido salvadas y que caminan juntos, entonces mi trabajo es que ellos sean los que estén firmes, creciendo, que comiencen a madurar. Y esos son años. La gloria de un pastor es que después de algunos años, esas mamás, vamos a ponerlo así ilustrando, esas mamás que no sabían cómo cuidar al bebé, de pronto se vuelven en mamás preciosas, responsables, muy maduras, que pueden ayudar a otros también. Y esa es la gloria del ministerio de un pastor. Yo les digo, es precioso que la iglesia tenga mucha gente, pero
Pero eso no es realmente la esencia del ministerio. Hay muchísimas iglesias donde entra gente nueva todos los domingos y salen por la puerta atrás la misma cantidad de gente o más. Qué precioso es que ustedes puedan pasar los años perseverando con un hombre imperfecto que los ama, los cuida, les enseña. Ustedes sometiéndose a la enseñanza ordinaria, común de la predicación de la palabra cada semana. Hay tanta virtud, hay tanta gloria en eso. Y es tan motivante en la vida de un pastor recordar a ese que me sacaba a la medianoche corriendo para resolver problemas matrimoniales y de pronto verlo como un gran consejero de otros matrimonios después de los años. Tú dices, wow, eso yo no lo hice en primer lugar, pero en segundo lugar, qué glorioso es ver que a través de la perseverancia, del trabajo constante, amoroso, el Señor trae mucho fruto. Así que de eso se trata una iglesia y quiero animarlos a que estas perspectivas también cambien nuestra visión de lo que significa ser una iglesia. Sinceramente, a veces los pastores nos avergonzamos de nuestras iglesias diciendo, ay, que quisiéramos que fueran más grandes, o que nuestro templo fuera de tal manera, o que y estamos hablando puras necedades. La iglesia son las personas, y esas personas crecen y dan fruto, y son las cartas abiertas y el gozo más grande que puede tener un pastor. Lo más grande que yo tengo no es que ustedes me escuchen hablar o que yo dé muchos conceptos, es que ustedes pudieran sentarse con alguno de los hermanos de nuestra iglesia en Santo Domingo y decir, ahí hay el dulce aroma de un pastor que los ama, los cuida, les enseña. Y en eso hay tanto que tengo que mejorar, pero qué importante es refinar nuestra mirada. Una vez escuché que después de que Richard Baxter murió, Richard Baxter, algunos saben, ya como el pastor Manuel, no es mi teólogo favorito para nada, pero fue un buen pastor, ¿ok? Y una de las cosas que decían, creo que fue George Whitefield, que después de unos años llegó al lugar donde estaba la iglesia de Richard Baxter, ya Richard Baxter había muerto hace como, no sé, casi 100 años. Y cuando él llegó ahí, lo que él escribió en su diario fue, todavía se percibe el dulce aroma del ministerio pastoral del pastor Baxter. Y uno dice, wow, esa es la meta realmente de un pastor. Estar con esos hombres y esas mujeres que Dios nos dio imperfectos y ayudarlos a crecer. Y que cuando pasen los años, ellos nos recuerden que nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros desvelos no fueron en vano, porque ellos pueden ser de bendición para otros también ahora. Así que no se apuren, no se desesperen por ser una iglesia que tenga esto o aquello, que tenga una gran influencia en San Pedro Sula. Sean creyentes fieles que crecen de la mano de un hombre que los ama y les enseña. Y al final el Señor hará lo que quiera hacer con nosotros. Creo que el hermano Douglas tenía la mano levantada por ahí. Hermano Douglas, perdóneme, sí lo vi, mi hermano. Hermano, mucho gusto. Mi pregunta pues va relacionada con la mención que usted hizo sobre la manifestación de nuestro Dios cuando la iglesia se reúne para adorarlo. En nuestro contexto, como lo decía nuestro pastor Manuel, que venimos de una doctrina Pente, está ese extremo, ¿verdad? Del servilismo, pero también está ese extremo de las manifestaciones del espíritu, como la llaman. Pero también está el otro extremo, más apagado, como es el catolicismo, que no se puede casi ni respirar ahí dentro del edificio porque si no es pecado. Entonces, ¿cómo o qué podemos tomar como evidencia, una evidencia real, cuando se manifiesta Cristo Jesús en medio de la reunión que llevan sus creyentes, ¿verdad?
porque tenemos dos extremos y queremos, o por lo menos yo quiero aprender bíblicamente cuál es esa evidencia, esa manifestación que podemos visualizar de una iglesia donde se está manifestando el Cristo resucitado. Hermano Douglas, muchísimas gracias por esa pregunta. Y creo que definitivamente por causa del contexto pentecostal y neopentecostal en el que mucho de nuestro contexto está, a veces no se entiende bien la idea de la presencia de Cristo en medio de nosotros, ¿no? En primer lugar, la presencia de Cristo en medio de nosotros implica una promesa de Dios que no cambia y no falta. Es decir, no depende de, por ejemplo, a veces en el hablar carismático es, la presencia de Dios se manifestó entre nosotros hoy. Y el hecho de que si no hay llanto, si no hay lágrimas, si no hay sentimientos, entonces como que Dios no hubiera estado en medio de nosotros. Cuando alguien entra a nuestras iglesias, una de las quejas que hacen es que el Espíritu Santo no se mueve aquí. Pero lo primero que uno tiene que entender es que la presencia de Cristo es una promesa que no depende de nada subjetivo que el hombre pueda ver o no ver. Tiene que ver con una promesa de aquel Dios que no miente jamás y que ha dicho, donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ustedes. Ahora, ¿cómo se debería manifestar eso en una iglesia bíblica como la de ustedes? Si el Cristo resucitado está en medio, imagínate cómo deberíamos cantar si Él estuviera parado al lado de nosotros escuchando nuestras voces, que de hecho es lo que Él hace. Imagínate cómo yo debería predicar si Él está sentado en medio de la gente que me está escuchando que yo estoy hablando de parte de Él. Entonces, más que un asunto subjetivo, es una realidad reverente, es una realidad que involucra todo nuestro ser. Enseñarle a nuestros hijos que cuando la palabra se predica, Cristo mismo está hablando a nosotros a través de ese hombre débil, ese hombre común que es nuestro pastor. Entonces, es completamente diferente porque hay gente que va a la iglesia a recibir y a poder evidenciar que Cristo estuvo entre nosotros. Y hay otros que vamos a la iglesia conscientes de que Cristo está entre nosotros y vamos a dar porque Él tiene que ser adorado en esa presencia especial que Él ha prometido en medio de nosotros. Entonces, lejísimos de ser algo subjetivo, se convierte en un compromiso formal, solemne. Oye, Douglas, cuando la iglesia tuya se reúne, Cristo está en medio. Ay, del que se perdió eso. Así se manifiesta la presencia de Cristo. Cuando ustedes se reúnen y están cantando, Cristo está escuchando. Ah, cómo hay que cantar entonces. Y no tiene que ver con ser apagados. Es que un corazón que está lleno de Cristo y está lleno de su palabra y está lleno de lo que Él ha hecho por nosotros, a veces hasta llora mientras canta. Pero no es el tipo de lágrimas sentimentalistas de alguien que quiere experimentar cosas, sino de un corazón que está tan lleno que lo único que hace es evidenciar lo que hay dentro. Él no va a recibir al culto algo que lo haga llorar. Él va al culto a expresar lo que hay en su alma, debido a que su mente está llena de la palabra, llena de la doctrina. Y entonces, ¿quién no puede quebrantarse mientras llora por los perdidos o mientras canta de esa bendita cruz en la cual encontramos salvación? El problema es que nosotros nos olvidamos delante de quién estamos. Y entonces la meta es, cuando vas a la iglesia, recuerda esto, cuando la iglesia se reúne, ahí está la habitación de Dios y esa es la iglesia del Dios vivo. Él no solamente, como yo decía hace un momento, no solamente es como aquel hombre que dice, mira, el día que yo me muera, esto es mi funeral. No. Él dice, cuando ustedes se reúnan, adórenme de esta manera.
y por consiguiente, cuando nos reunimos a adorarle, Él está presente. Así que eso es lo que tiene que hacer la diferencia. Oh, que el Señor nos ayude a enseñarle eso a nuestros hijos, a las visitas que van a nuestra iglesia. No un misticismo como el que hay en la iglesia católica romana y en muchas iglesias evangélicas, donde no puedes ni hacer sonar los zapatos porque sientes que estás pecando. No, un lugar real donde el pueblo de Dios está reunido y la presencia de Dios está en medio. Así que, si ustedes están llenos de la palabra y llenos de ese amor por Él, eso no va a ser simple, va a ser una alegría. Y esas paredes van a retumbar de gozo por corazones que vibran por las verdades que están cantando. El problema es tratar de prender eso artificialmente. Eso sí es un fuego extraño. Pero cuando hay un ejército que ha adorado al Señor toda la semana y ha tratado de vivir en santidad y ha tratado de ser fiel en cada cosa y ha disfrutado de sus cultos familiares y ahora, después de haberse preparado toda la semana y el sábado en la tarde, se reúnen a adorar a Dios, eso no puede ser simple en ningún sentido. Eso es glorioso. Y que nuestros hijos lo aprendan. Y que nosotros lo recordemos. Eso, querido Douglas, no sé si eso contesta un poco tu pregunta. Creo que por efectos de tiempo, Pastor Jorge, vamos a quedar hasta acá. Y tal vez si nos da el privilegio de orar para quedar despedidos. Claro que sí. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Permítanme orar por ustedes como iglesia y por este privilegio que tuvimos de poder pensar y meditar juntos en su palabra. Vamos a orar. Te alabo, Señor, y te agradezco por tu inmensa bondad. Gracias, porque a pesar de la distancia, podemos estar juntos en nuestros corazones, adorándote y pensando en la gloria de la iglesia. Señor, abre nuestros ojos y sigue ayudándonos a tener una mayor claridad, a entender que somos parte de la iglesia, que tú has depositado sobre nosotros las llaves del reino como un cuerpo. Señor, danos la madurez, el denuedo, el esfuerzo de seguir creciendo para traer mucho fruto. Bendice esta amada iglesia, la Iglesia Bautista Reformada, Estandarte de Verdad. Bendice a mis hermanos. Señor, a pesar de ser una iglesia tan joven, gracias porque tú les permites perseverar en tu palabra. Gracias por mi hermano Manuel. Gracias por el ministerio que hace en medio de ellos. Señor, ayúdanos a que después de estos días juntos tengamos mucha más claridad sobre lo que tú esperas de nosotros. Bendice, Señor, la reunión que vamos a tener el miércoles, si tú quieres, Señor, de manera presencial. Y vamos a poder gozarnos de estar el uno con el otro, buscándote y adorándote, Señor. Gracias por lo que somos en Cristo Jesús, a pesar de nuestras muchas maldades y locuras. Y gracias por darnos el privilegio de ser parte de una iglesia universal, conformada por todos aquellos que invocan tu nombre y se han arrepentido y han creído en Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos. Te pedimos el descanso de esta noche, Señor, y que tú bendigas nuestros pasos en los días de esta semana y en las actividades que tenemos con cada una de las iglesias y los hermanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Muchas gracias, Pastor Jorge. Gracias, hermanos, una vez más por conectarse y estar con nosotros. Tanto a los de nuestra iglesia local como a aquellos que nos acompañaron desde diferentes países de Latinoamérica. Mis hermanos, los invito para que el día miércoles se conecten otra vez con nosotros, siempre en este mismo horario, para la segunda parte de nuestra conferencia. 6 de la tarde, hora de Honduras. Creo que en Ecuador es una hora más tarde. Entonces,
para que puedan anotarlo ahí y estar conscientes de esa diferencia de hora, ¿verdad? El día miércoles de 6 a 8 p.m. Para la iglesia local vamos a estar dando más instrucciones en nuestros canales de comunicación acerca de dónde será nuestra reunión presencial. Lo demás, Dios les bendiga, Pastor Jorge, el Señor le conceda un feliz descanso y oramos, hermanos, para que podamos estar juntos el jueves ya sin ningún otro contratiempo. La esperanza, Manuel, es que ya estoy más cerca. Eso sí, eso sí. Bien, gloria al Señor, hermanos. Buenas noches, que descansen, cuídense y un fuerte abrazo para todos. Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Hermano. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Bye, bye.